El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Y hay diferentes circunstancias que podemos estar viviendo, que hemos vivido, que podemos estar viviendo hoy o que vamos a vivir. Circunstancias a veces que apremian, circunstancias difíciles, circunstancias en el matrimonio, puede ser con nuestros hijos, puede ser en la economía, en el trabajo, en las relaciones, en el área en que pueda ser a nuestro alrededor. Pero también a veces hay en nuestro interior situaciones que oprimen, que presionan. Y en esas circunstancias de afuera, de adentro, que todos atravesamos en algún momento de nuestra vida, tenemos que parar y preguntarle al Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué es, Señor? Porque puede ser tres cosas. A veces una puede ser causa de nuestro pecado, puede ser causa de nuestras malas decisiones. Y qué bueno cuando lo visualizamos, venimos al Señor, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos restaura y nos levanta. Pero a veces no es a causa de nuestro pecado, otras veces puede ser a causa de un ataque del enemigo. Venimos al Señor, Él nos da la estrategia, oramos, guerreamos lo que el Señor marque, ¿ah? Y podemos ir contra eso que se ha levantado en contra nuestra. Pero hay una tercera situación que se da a veces, que es que Dios permite situaciones en nuestras vidas para tratar con nosotros, para procesarnos, para transformarnos, para llevarnos aquello que Él ya tiene preparado para nosotros. Y en esos tiempos de procesos, no vale guerrear, y no estoy en contra de guerrear, y está bien que oremos, pero en esos procesos de profundo quebranto, el arma de guerra poderosa es el rendimiento. Es el rendirnos al Señor, es esperar en Él, es confiar, aunque no vemos, aunque no pasa nada, aunque muchas veces son situaciones límites, pero en el rendimiento y en el quebranto se desata algo del cielo a nuestro favor, que es mayor a lo que nosotros podemos, al sufrimiento y al dolor que estamos experimentando. Y vamos a ver un pasaje y vamos a ver la vida de Jesús, el que por excelencia sufrió, padeció, para que hoy nosotros estemos aquí donde estamos. Para hoy poder tener la salvación, para hoy poder disfrutar de la libertad, de la restauración, de la sanidad, de todo lo que Él allí en la cruz llevó, de toda iniquidad y maldición que fue cancelada allí para que nosotros disfrutáramos de esa libertad y de esa vida abundante. Pero Él tuvo que sufrir y nos ha dejado el ejemplo supremo. Nosotros no vamos a llegar a sufrir a ese extremo que sufrió Jesús, porque Él llevó sobre sí todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. El juicio de Dios, que era de todos nosotros, cayó sobre Él. Entonces, en su humanidad, Él es experimentado en quebranto. Por eso en los momentos que nosotros somos quebrantados y procesados, ¿quién mejor que Jesús a nuestro lado? Porque Él es experimentado en quebranto, en sufrimiento, en angustia, en dolor. ¿Para qué? Para poder entendernos. Porque Él conoce nuestra humanidad. Vamos a leer en Mateo 26. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró, Padre mío,
si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, juntos con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumpliría la Escritura que describe lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. En este relato de el Getsemaní de Jesús. Getsemaní es huerto, y significa el huerto de los olivos, y Getsemaní significa prensa de olivo. Y yo quiero mostrarles un ejemplo visual. Ven acá, aceitunas y aceite. Cuando estas aceitunas son prensadas, aplastadas, sale el aceite, fluye el aceite de oliva. No es hasta que estas aceitunas en una prensa de piedra son exprimidas, ven que cae ahí, acá es agua, pero en una prensa, mientras estas aceitunas están siendo apretadas, quebrantadas, lo que está saliendo es aceite puro de oliva. Y estas, acá las pueden ver. Muchas veces nos podemos sentir así como esas aceitunas. Así se sintió Jesús en el huerto de Getsemaní. Su humanidad, él era el Hijo de Dios. Sabía que había venido en esta tierra, había un propósito. Pero en el huerto de Getsemaní, su humanidad sintió esa presión, sintió esa angustia que dice la palabra, que fue una agonía, una tristeza profunda, una presión por lo que venía. En lo físico, todo el horror que él iba a vivir, pero aún en lo espiritual, todo lo que iba a cargar de parte de Dios. Pero Jesús, estando en ese lugar, él lo que hizo fue orar. Orar y venir al Padre, dice que 3 veces lo hizo. Sus discípulos lo dejó que velaran, lloraran, pero se quedaron dormidos. En ese momento él estaba solo con el Padre, orando, quebrantado delante de la presencia del Señor. Su humanidad siendo como esas aceitunas quebrantadas. Pero Jesús tenía los ojos en la cruz, tenía los ojos en la resurrección y tenía los ojos en ti y en mí. Y dice Isaías 53, 10, 12, el versículo 10 y 11, es la versión, la traducción viviente. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarle
aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Cuando Jesús estaba allí en el huerto Getsemaní, sabía lo que venía, el dolor y el sufrimiento, pero también nos veía a nosotros. Te veía a ti y me veía a mí. Veía el fruto del sufrimiento, veía el fruto de esa aflicción, que iba a ser mayor el fruto que el sufrimiento y que el dolor. Iba a ser mayor que todo el proceso que había vivido. Así como Jesús, muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones de afuera y otras de adentro, donde nos sentimos como esas aceitunas, quebrantados, molidos, donde como Jesús nos encontramos a veces solos, donde los discípulos no entendían lo que Jesús ya les había dicho que iba a morir, pero ellos no entendían. Muchas veces a nuestro alrededor no entienden los procesos que podamos estar viviendo, porque es algo de Dios con cada uno de nosotros. Esos procesos intensos, esos procesos donde Dios comienza a sacar de nosotros aquello que no sirve, donde empieza a quebrantar nuestro orgullo, comienza a quebrantar esos lugares donde todavía no hemos rendido a Él. Y si hay una de las cosas que como seres humanos más nos cuesta es rendirnos. Rendirnos a la voluntad de Dios. Sabemos que es buena, agradable y perfecta. Pero no es hasta que estamos en estos momentos que comenzamos a experimentar y a conocer a Dios como ese Padre bueno. Contrario a lo que parece, porque podemos decir, si es un Padre bueno, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy en medio de estas situaciones? Porque el Padre sabe que es necesario para sacar lo precioso de entre lo vil, para prepararnos para lo que viene, que es mayor. Es necesario esa preparación. Nosotros no elegiríamos esa preparación, esos procesos, pero el buen Padre sabe que es lo mejor para nosotros. Dice que en medio de esa situación Jesús ora y clama y dice, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos orado al Señor y hemos dicho, Señor, si es posible, no tenga que atravesar esto, si es posible, no tenga que hacer esto, no tenga que rendir esto? Pero qué poderoso es cuando le decimos, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque cuando nosotros le estamos diciendo en ese momento, no de palabra, porque a veces hay momentos que de palabra decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero de repente estamos bien. Pero en este momento de quebranto, decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es un rendimiento total. Es una obediencia, como nos hablaba la pastora Cariña la semana pasada. Es una obediencia a estar ahí rendidos. Acá no hay que hacer, hay que rendirse. ¿Y cómo nos cuesta? Porque a veces el Señor nos manda a hacer cosas y relativamente nos es fácil. Pero cuando obedecer es quedarnos quietos en el Getsemaní. Cuando obedecer es quedarnos como esas aceitunas y que el Señor nos prese, esa obediencia cuesta. Pero el Señor nos fortalece para que podamos obedecer. Él nos fortalece para que podamos dejar delante de Él todo aquello que a veces son cosas lícitas, a veces son situaciones, deseos, anhelos, promesas que Dios nos ha dado, cosas que son lícitas, pero aún así el Señor quiere que se las rindamos y que esperemos en Él. Pedro dice que cuando viene todo el ejército a buscar a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los que estaban allí. Y Jesús le dice, no es así. Y toma la oreja y en otro pasaje dice que se la pone nuevamente a la persona y es sanado. Pedro miraba con los ojos naturales la situación.
Pedro dijo, saco la espada y acá empiezo. Pero el Señor sabía que era necesario que todo esto aconteciera, y me encanta lo que dice Isaías 53, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del buen plan del Señor. Entonces, Pedro no entendía por qué, porque no había estado velando y orando, se había dormido. Pero el Señor Jesús sabía, y él dice, el Señor Jesús dice, yo puedo mandar a llamar, vienen legiones de ángeles a sacarme de esto y de un toque. Pero él entendía y sabía que para eso estaba aquí en la tierra. Ese era el propósito. Jesús no sucumbió frente a las circunstancias. Él se rindió, aunque en su humanidad 3 veces le pidió al Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Señor, cuando estamos en estas situaciones, Él conoce nuestra humanidad. Y lo mejor que podemos hacer es venir tal cual somos. A veces no tenemos ni palabras para orar. Pero qué lindo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Cuando nosotros nos rendimos y morimos a nuestro yo, el Espíritu Santo puede aflorar y comenzar a orar y clamar Él por nosotros. Hay una unidad en el Espíritu, en nuestro rendimiento. Y en ese clamor del Espíritu vemos una fortaleza del Señor que es sobrenatural. Aún en medio de esa situación, dice que el Señor envió un ángel que fortaleció la vida de Jesús. En ese momento que era tanta la angustia, sobrenaturalmente Él fue fortalecido. Entonces, si miramos esta situación y el Getsemaní, hay cosas que duelen, pero hay cosas que se experimentan que no se experimentan en otro momento. En el Getsemaní hay soledad, hay cosas que ni a veces nosotros mismos entendemos, porque los procesos de Dios no los entendemos. A medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo, y hay cosas que quizás solo cuando estemos en su presencia comprenderemos. Pero cuando estamos en ese momento no entendemos, es rendirnos a su soberanía. Hay soledad, hay quebranto, hay rendimiento, hay oración y solo esperar. Parece que Dios no nos escucha, Dios no nos habla, no lo sentimos, parece que nos abandonó, que está a muchos metros, a muchos kilómetros de distancia. Eso es lo que experimentamos nosotros, por así decirlo, negativamente. Pero pasa algo en ese lugar. En ese lugar somos sostenidos sobrenaturalmente. Él envía a sus ángeles que nos sostienen, en el área que sea en el interior, sea en situaciones externas. Él envía a sus ángeles a sostenernos, porque Él conoce nuestra humanidad. ¿Y cuánto se agrada al Padre cuando nosotros nos rendimos a Él? En medio de la debilidad y del quebranto. Y aún sin entenderlo, decimos al Señor, heme aquí, Señor. En medio de ese lugar, su palabra permanece fiel. Y esa es otra de las cosas que nos sostenemos en esos tiempos como nunca antes, en su palabra, en lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, en lo que Él ha declarado sobre nuestras vidas. En ese lugar es lugar de experimentar su presencia y su llenura. Porque algo maravilloso que el Señor me hacía ver es que mientras la aceituna está siendo machacada al aceite, es el efecto dominó. No es que el aceite viene después, es mientras se está machacando, está fluyendo el aceite. Es mientras duele, hay una unción del cielo, hay una unción que el Señor derrama para sostenernos, para prepararnos, para equiparnos, que a veces no somos conscientes, pero que el Señor está derramando. Ese tiempo de Getsemaní es lugar donde el Señor nos llena con su presencia. Es lugar donde no dependemos de otros, ni de situaciones, de si está bien esto o aquello o el otro. Solo dependemos de Él. Solo dependemos de su palabra, solo dependemos con esa convicción firme que Él está. Lo sienta o no lo sienta, aprendemos a no depender de nuestras emociones, sino a depender de su palabra. Él dijo que está conmigo
y está conmigo. Amén. Y otra de las cosas que en ese lugar podemos experimentar es una paz sobrenatural. Es una calma sobrenatural que viene a nuestro espíritu, que podemos estar todo fuera que se da vuelta, pero el Señor nos invade con una paz que es sobrenatural. Porque la verdadera paz no es que todo esté acomodadito alrededor nuestro y todo esté bien y todo esté en orden y no haya problema. Eso no es la verdadera paz. La verdadera paz es que aunque todo se da vuelta a nuestro alrededor, en mi interior hay una actitud de reposo y de quietud en el Señor. Así que en esta hora podamos ver que en esos tiempos de Getsemaní, en esos tiempos de machaque, de quebranto, hay cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestras vidas para llevarnos a cosas mayores. Y en el área que sea hoy, que estés viviendo, la situación que sea, el Señor lo dice en su palabra, va a llegar el momento que vas a tener el fruto de esa aflicción, el fruto de eso que has estado esperando, que has estado siendo procesado. Y ese dolor y ese sufrimiento va a quedar como algo, como aguas que pasaron, porque el fruto va a ser mayor. Siempre que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de su presencia, a un nuevo nivel en el área que Él ya nos ha preparado, requiere esa preparación, requiere ese proceso. Nadie de doctor, nadie se recibe de doctor sin antes no haber estudiado y haber dado un examen y haber aprobado. Y todo requirió un esfuerzo y una preparación, sea en el área que sea, pero requirió un estudio, una abnegación, una entrega para poder llegar a algo mayor. Así es en nuestra vida. Hay un propósito para cada uno de nuestras vidas. Y lo que hoy el Señor quiere hablarnos es, no huyamos de las situaciones. Abracemos esas situaciones, por fuertes que sean, por dolorosas que sean, porque en ellas está lo que Dios quiere entregarnos. Rindámonos al Señor, entreguemos aquellas cosas que Él quiere que entreguemos a Él. Y no llamemos guerra a lo que Dios llama proceso, a lo que Dios llama transformación, transición en nuestras vidas para llevarnos a algo mayor. No querramos quedarnos con el pasado, con lo viejo. Soltamos, rendimos, porque siempre el Padre tiene lo mejor para nosotros. Y en estos momentos es cuando más el Padre está con nosotros. Es cuando más Jesús está con nosotros. Y quizá diga, pero yo siento todo lo contrario. Bueno, es que no se trata de sentimientos. Se trata de esa convicción que si le pides al Señor, Él en tu espíritu va a traer esa presencia, esa convicción firme de que en estos momentos es cuando más Él está contigo. Porque Jesús, quien padeció, Él se compadece de nosotros. Y en estos momentos camina a nuestro lado. Y si tiene que cargarnos a UPA, nos carga a UPA. Y si tiene que esperarnos, nos espera. Y si tiene que abrazarnos, nos abraza. Pero Él nos ama con un amor tan grande, que como buen Padre siempre tiene lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Quiero que esta imagen quede. Llegará el momento que te vas a olvidar de las aceitunas molidas y lo que vas a estar viviendo es la unción, lo que Dios derrama. Y que la unción del Señor, el bálsamo del Espíritu Santo, va a curar toda herida, va a curar todo dolor, porque cuando Dios permite estas situaciones, no es para dejarnos destrozados, no es para derribarnos, es para derramar más de su aceite, más de su unción, es para entregarnos cosas mayores, cosas que solamente Él puede hacer. Así que te puedas quedar con esta imagen, no sé si se logra ver, tu vida inundada en la unción del Espíritu Santo, en el fluir del Espíritu Santo. Y que podamos estar declarando hoy, aunque todavía no estemos
Señor, gracias, porque ya estamos disfrutando del fruto de la aflicción, del proceso. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque allí en la cruz tú moriste por nosotros, para entregarnos la salvación, para entregarnos libertad, para entregarnos una vida abundante. Y gracias porque si allí en la cruz moriste para entregarnos todo eso, ¿cuánto más en estos momentos que podamos vivir o que vayamos a atravesar en algún momento, tú no vas a estar con nosotros sosteniéndonos, guardándonos, protegiéndonos, levantándonos? Gracias. Desde ya te damos las gracias. Gracias porque tu sufrimiento no fue en vano. Tu sufrimiento lo podemos hoy aquí ver en nuestras vidas. En el fruto que somos cada una de nuestras vidas es un fruto para dar gloria al Padre. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.